Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, sumergiéndonos juntos en el fascinante y a menudo electrizante mundo del espectáculo turco. Este universo, como bien saben, nunca deja de sorprendernos, y lo que más nos cautiva es la constante cascada de titulares jugosos que nos regala. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el panorama mediático, un tema que ha encendido la chispa de la especulación y el debate entre miles de fans y la prensa especializada. Estamos aquí para hablar de dos nombres que por separado y juntos, generan un auténtico huracán de atención, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el foco de nuestra atención hoy se centra en un reciente y, debo decir, bastante esperado, pronunciamiento de Kerem ante unas palabras de su ex-suegro. Si han oído bien, Kerem Bürsin rompe el silencio. Este es un acontecimiento que ha generado una enorme expectación y análisis, así que prepárense, porque vamos a desgranar cada detalle, a explorar el contexto, las posibles implicaciones y el impacto de esta declaración. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta información fascinante, les hago una invitación muy especial, una que siempre me ilusiona hacer. Si aún no lo han hecho, por favor, les ruego encarecidamente que le den a ese botón de *** suscribirse * que ven por ahí abajo. Es un gesto que no les cuesta nada, les toma apenas un segundo, y con él se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que acontece en el vibrante mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo a la materia que nos ha traído hasta aquí. La noticia que ha puesto a todos en vilo gira en torno a unas declaraciones previas del señor Erdal Erçel, el padre de Hande Erçel. En su momento el señor Erçel había realizado comentarios que al parecer, no habían caído del todo bien en el círculo de Kerem Bürsin, e incluso en el propio actor. A lo largo del tiempo siempre ha habido una gran especulación sobre la relación entre Kerem y la familia de Hande, especialmente desde que se hizo pública su mediática ruptura. Y ahora es Kerem Bürsin, tras un tiempo prudencial de aparente reflexión y manteniendo un perfil relativamente bajo, quien decide abordar públicamente estas menciones, rompiendo así el hermetismo que había rodeado el asunto. Para comprender la verdadera magnitud de lo que Kerem ha dicho y por qué es tan significativo, es crucial que recordemos el contexto en el que se desarrolla esta historia. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin lugar a dudas, una de las más seguidas, admiradas y queridas por el público turco y sus seguidores internacionales. Su química en pantalla, que trascendió de manera espectacular a la vida real, los catapultó a convertirse en una pareja de ensueño para innumerables fans. Eran la encarnación del romance perfecto, la pareja ideal que todos esperaban ver juntos en cada proyecto y en cada aparición pública. Sin embargo, como suele suceder en el a menudo volátil mundo de las celebridades, las relaciones tienen sus propios ciclos, sus altibajos, y su separación, aunque finalmente confirmada, dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, de especulaciones y de un vacío informativo que alimentó el interés de la prensa y los seguidores. Hasta este reciente pronunciamiento, Kerem Bürsin se había mostrado consistentemente reservado respecto a las opiniones o comentarios que la familia de Hande pudiera tener sobre él o sobre la relación. Y siendo honestos, esto es algo totalmente comprensible desde una perspectiva personal y de relaciones humanas. Una vez que una relación sentimental importante llega a su fin, lo más saludable y constructivo para todas las partes involucradas suele ser mantener una distancia cordial y respetuosa, evitando caer en detalles escabrosos o polémicas familiares que puedan reavivar viejas heridas, generar nuevas tensiones o simplemente prolongar el dolor o la incomodidad. Sin embargo, parece que la situación ha llegado a un punto crítico, un umbral en el que el silencio prolongado ya no era la mejor opción para Kerem, ya sea por su propio bienestar, por su reputación o por la necesidad de poner las cosas en su sitio desde su perspectiva. Las declaraciones del señor Erdal Erçel, de las que Kerem se ha referido en esta ocasión, habrían sido realizadas en un contexto específico, posiblemente durante alguna entrevista concedida a medios de comunicación o en algún evento público. Lo que es importante destacar es que estas declaraciones habrían tocado temas sensibles que, según la percepción de Kerem, afectaban negativamente su imagen pública o invadían su privacidad. Es un fenómeno bastante común que, tras una separación de alto perfil, los padres de alguno de los involucrados puedan sentir la necesidad de expresar opiniones fuertes, a menudo con un instinto protector hacia sus hijos. Cuando estas opiniones, cargadas de emoción o perspectiva personal, son llevadas al terreno de los medios de comunicación, pueden generar un revuelo considerable y tener un impacto mucho mayor del que se pretendía inicialmente.
Lo que hace que este momento sea particularmente interesante y digno de análisis, es la forma en que Kerem Bürsin ha decidido romper su silencio. No ha sido a través de un comunicado oficial frío y corporativo, ni mediante un tuit críptico que invite a la adivinanza. Su aproximación ha sido más directa, más personal, lo que sugiere que las palabras de su ex suegro lo afectaron de una manera que ameritaba, desde su punto de vista, una aclaración o un pronunciamiento. En muchas ocasiones, las celebridades optan por la estrategia de no dar pie a polémicas, de dejar que los rumores pasen de largo. Sin embargo, cuando la situación involucra a figuras tan queridas, admiradas e influyentes como Kerem y Hande, cualquier comentario que pueda ser interpretado como una falta de respeto, una injusticia, una calumnia o una tergiversación de los hechos hacia ellos, inevitablemente genera una reacción, tanto por parte de los implicados como de su fiel legión de seguidores. Los fans de ambos artistas son extremadamente leales y protectores, y siguen de cerca cada movimiento, cada declaración pública, cada gesto, interpretando cada detalle en el vasto tapiz de sus vidas públicas. Por lo tanto, cuando Kerem Bürsin decide hablar, el mundo de sus seguidores se detiene en seco para escuchar atentamente. Y en esta ocasión, sus palabras, aunque medidas y cuidadosamente elegidas, han sido significativas. Ha abordado directamente las declaraciones del señor Erdal Erzel, y según los reportes de la prensa turca y los fragmentos que han trascendido a través de diversas plataformas, su intención ha sido clara: aclarar malentendidos, defender su posición de manera respetuosa y, sobre todo, mantener la calma y propiciar un ambiente de respeto mutuo, a pesar de las circunstancias pasadas. Es fundamental destacar que Kerem, conocido por su actitud profesional, su carisma natural y su comportamiento generalmente mesurado, ha intentado mantener un tono diplomático y constructivo. Su objetivo no ha sido generar un conflicto mayor, sino más bien poner las cosas en su sitio, desde su propia perspectiva, con la mayor prudencia posible, evitando así escalar la controversia. Las palabras que se le atribuyen a Kerem Bürsin, y que han sido analizadas con lupa por expertos en comunicación y por la opinión pública, sugieren que, si bien respeta profundamente la opinión de cualquier persona, incluyendo a los miembros de la familia de Hande, también considera que tiene el pleno derecho a defenderse de comentarios que puedan ser interpretados como inapropiados, injustos o inexactos. Es crucial señalar que Kerem no ha entrado en detalles escabrosos, ni ha revelado información privada que pudiera resultar comprometedora para él, para Hande, o para la familia de esta última. Esta abstención de caer en el sensacionalismo es un claro signo de madurez, profesionalismo y un profundo respeto por la privacidad. En lugar de eso, ha optado por un enfoque más general, haciendo hincapié en la importancia fundamental del respeto, la comprensión y la discreción, incluso cuando las relaciones personales toman caminos diferentes y evolucionan de maneras inesperadas. Esta estrategia es particularmente inteligente, ya que le permite abordar la situación de manera directa sin caer en la trampa de una confrontación pública y desagradable, que solo serviría para alimentar aún más la especulación y el drama. Muchos se preguntan, y es una pregunta legítima, qué palabras exactas del señor Erdal Erzel habrían provocado esta reacción tan esperada de Kerem. Los medios turcos, siempre al acecho de la noticia, han estado intensamente a la caza de detalles, pero la información oficial al respecto sigue siendo limitada y sujeta a muchas interpretaciones. Las especulaciones apuntan a que las declaraciones del padre de Hande podrían haber tenido que ver con la forma en que se desarrolló la ruptura entre Kerem y Hande, quizás insinuando alguna responsabilidad o comportamiento específico por parte de Kerem, o tal vez se relacionen con alguna percepción sobre el comportamiento de Kerem durante la relación o en el periodo posterior a ella. Sea cual sea el contenido exacto de las declaraciones del señor Erzel, el simple hecho de que Kerem Bürsin haya sentido la necesidad imperiosa de responder públicamente indica que la situación era lo suficientemente importante para él como para salir de su zona de confort habitual y abordar un asunto tan delicado y personal. Es verdaderamente interesante observar cómo, incluso después de que una pareja tan emblemática y seguida como Kerem y Hande se separa, las figuras secundarias, como los familiares, a veces se ven envueltas de manera directa o indirecta en el drama mediático que rodea a las celebridades. Y cuando uno de los miembros de la pareja decide romper su silencio, como lo ha hecho Kerem, el acontecimiento se convierte, casi de inmediato, en noticia de primera plana. La declaración de Kerem Bürsin no solo es importante para él mismo y potencialmente para Hande, sino también para sus innumerables seguidores, quienes han invertido emocionalmente en su historia, en su relación y en su trayectoria profesional. Ver a Kerem, a quien muchos admiran no solo por su talento actoral sino también por su carácter y su porte, defenderse con elegancia, firmeza y diplomacia,
refuerza esa imagen positiva y de respeto que muchos tienen de él. Es un acto que demuestra integridad y fortaleza personal. La forma en que Kerem ha decidido gestionar esta delicada situación es un ejemplo paradigmático de cómo, en el complejo mundo de las relaciones públicas y personales, a veces la mejor respuesta no es el silencio absoluto y prolongado, sino una comunicación cuidadosa, reflexiva y estratégicamente ejecutada. No se trata de buscar venganza ni de avivar las llamas de la polémica, sino de presentar su versión de los hechos, o al menos de aclarar su postura ante comentarios que podrían afectar su reputación, su paz mental o su futuro profesional. Es un delicado equilibrio, un arte de la comunicación, y Kerem parece haberlo navegado con una maestría sorprendente. Ha demostrado, una vez más, que aunque sea una figura pública admirada y seguida por millones, también es un ser humano con sentimientos, con una vida privada y con el derecho inalienable a ser tratado con respeto y dignidad. Además de la defensa de su propia persona, esta declaración de Kerem Bürsin también puede ser interpretada, y muchos así lo ven, como un gesto hacia Hande. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, es posible que Kerem sienta la necesidad intrínseca de defender su nombre, su imagen y su legado, especialmente si las palabras de su padre pudieran haberla afectado a ella indirectamente o haber causado incomodidad en su círculo familiar. Las relaciones familiares y las exrelaciones pueden ser un entramado increíblemente complejo, y la manera en que estas figuras públicas gestionan estas situaciones siempre genera un enorme interés y análisis por parte del público. Los fans, por su parte, han reaccionado, como es de esperar, de diversas maneras. Algunos apoyan incondicionalmente a Kerem, aplaudiendo su valentía al hablar y defendiendo su pleno derecho a hacerlo cuando siente que su reputación o su paz se ven amenazadas. Otros, quizás seguidores más acérrimos de Hande o aquellos que desean mantener la neutralidad, podrían estar expectantes, esperando quizás una reacción de Hande de su familia, o simplemente observando el desarrollo de los acontecimientos. Lo que es innegable es que este tema ha reavivado, de manera significativa, el interés en la relación pasada de Kerem y Hande y en las dinámicas complejas que rodearon su mediática separación. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha hecho es un acto de valentía comunicativa. Ha decidido dar un paso al frente para aclarar una situación que, al parecer, le estaba afectando de manera personal y profesional. Ha roto su silencio ante las palabras, hasta ahora sin respuesta pública, del padre de Hande Erçel. Y lo ha hecho no con la intención de crear polémica, sino con el objetivo primordial de expresar su punto de vista de manera constructiva, defender su integridad como persona y profesional, y mantener una postura de respeto y dignidad, a pesar de los comentarios que se habrían hecho. Es un poderoso recordatorio de que detrás de las cámaras, de los guiones y de las alfombras rojas, existen personas reales con vidas complejas, con relaciones que evolucionan y con desafíos personales. Y que las relaciones, incluso las más mediáticas y seguidas por el público, tienen sus propias complejidades y sus momentos de tensión. La forma en que Kerem ha manejado esta situación es, sin duda, digna de admiración, ya que demuestra una combinación de madurez, diplomacia y un firme sentido de la justicia personal. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia y el análisis detallado con todos ustedes. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo informativo, esclarecedor y entretenido. Si ustedes también han seguido de cerca la historia de Kerem y Hande, o si tienen alguna opinión bien fundamentada sobre cómo las figuras públicas deberían manejar estas situaciones tan delicadas, me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen fluir sus pensamientos, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y por supuesto, si han disfrutado de este contenido y desean seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo turco y global, no olviden darle un *** gran pulgar hacia arriba ** a este vídeo. Además ** compártanlo ** con sus amigos y conocidos para que más personas se enteren de esta interesante noticia. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, ** suscribirse al canal ** es la mejor manera de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho.